15 de mayo de 2020, muy buenos días y bienvenidos. Qué bueno estar de vuelta con ustedes los viernes aquí en Contacto Directo. Revisemos algunas de las noticias destacadas a esta hora. Ayer el presidente Lenín Moreno pidió a la Asamblea que elimine del proyecto de ley de apoyo humanitario todo lo relacionado a las contribuciones para enfrentar la pandemia. El pedido lo hizo por la falta de aceptación del proyecto económico. Mientras la Asamblea tramitaba en segundo y definitivo debate el proyecto de ley de ayuda humanitaria y la mayoría de legisladores anticipó su rechazo a las contribuciones económicas, el proyecto del Ejecutivo tomó un giro inesperado. El presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter escribió que ha escuchado a líderes políticos, sociales, emprendedores y empleados que tienen la misma prioridad en este momento de la crisis, la de salvar empleos, emprendimientos y empresas. Por estas razones, he pedido a los legisladores que nos respaldan y ahora pido a la Asamblea que eliminen de la ley humanitaria todo lo relacionado con contribuciones para de esa manera aprobar las normas que permitan llegar pronto a acuerdos. La propuesta inicial del Ejecutivo era establecer una contribución económica temporal para trabajadores públicos y privados que ganen más de $500 mensuales, también de las empresas con utilidades superiores al $1.000.000. Sin embargo, la Comisión de Desarrollo Económico subió el techo a 2.500 para los trabajadores y 2,5 millones para las empresas. Antes que el presidente Moreno decidiera dar marcha atrás en su propuesta, el legislador oficialista José Serrano planteó lo mismo ante el Pleno. Y la suspicacia, obviamente, que ha generado y las dudas que está generando, por supuesto. Por ejemplo, los hechos de corrupción que se han citado con el tema de mascarillas, las fundas, los kits alimenticios, etcétera. Que se elimine el capítulo de las contribuciones. El gobierno con este proyecto pretendía recaudar más de $1.000 millones para enfrentar la crisis sanitaria y económica, pero ante los últimos hechos de corrupción, los legisladores expresaron su desconfianza sobre el destino de los fondos. Negociados de mascarillas, negociados de bolsas de cadáveres, sobreprecios en kits alimenticios, criminales. Sin embargo, reconocieron que el país está en terapia intensiva por la pandemia del coronavirus y requiere de oxígeno para sobrevivir. Y que se incluya como un capítulo adicional en la ley humanitaria, la ley de extinción de dominio y la eliminación de la cuota política del presidente de la República en el servicio exterior. El debate continúa y la Asamblea tiene plazo hasta el sábado para aprobar la ley que fue remitida por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. Y también está en la cuerda floja el proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas, cuya votación se postergó otra vez. En el informe consta la creación de una nueva categoría de instituciones de seguridad social, donde se incluye al IES, ISPOL e ISFA. Por ahora, la norma tendría el respaldo de Alianza País, Creo, algunos independientes y de otras bancadas que están divididas, mientras los socialcristianos y correístas piden su archivo. Si hasta este sábado no se obtienen mínimo 70 votos, el proyecto entraría en vigencia por el Ministerio de la Ley. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Revisemos quiénes son nuestros invitados para hoy. María Paula Romo, ministra de Gobierno. El complejo abanico de las catástrofes del coronavirus, cadáveres insepultos y sin identidad cierta, los semáforos del miedo a la reactivación, los proyectos urgentes y las mayorías móviles, la Secretaría Anticorrupción que interfiere en las investigaciones de Fiscalía, la corrupción desatada para lucrar con el dolor del pueblo. Lo examinaremos. También nos acompañará Rodney Aliaga, asambleísta Revolución Ciudadana por Guayas, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana. Réplica a Fernando Villavicencio sobre el cordón umbilical que une a correísmo y morenismo, transparentando en las mayorías móviles, convergiendo y distanciándose. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Samantha, buenos días a ti, buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora.
La crisis del coronavirus pone al gobierno en entredicho y se ramifica generando otras crisis relacionadas. La de la corrupción, la de los semáforos que no concuerdan con la realidad, la de los cadáveres sin identificar, la de una deuda que se paga en tiempos de terrible escasez, la de un gobierno que recula en su propuesta recaudatoria. Todo se puede explicar, pero no todo se justifica. La lucha contra la corrupción es una de las tareas pendientes de un gobierno que propuso una cirugía mayor y recuperar lo robado. De lo último, la cifra es marginal. De lo primero, quién sabe qué certezas tendrán los corruptos de este país que en medio de la mayor crisis de la historia se han sentido seguros para actuar a lo largo y ancho del sistema de salud público. Que el gobierno sabía de esto, lo dice Fernando Villavicencio. Escuchemos. Desde más de 2 años, hemos entregado al país 5 reportajes donde se confirma que esta estructura criminal que gobernó durante más de una época se tomó el sistema público de salud. Me refiero a los hospitales de la Seguridad Social y a los hospitales del Ministerio de Salud. Nosotros revelamos hace más de 1 año, en el caso del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, el Hospital de los Ceibos, cómo se materializó un acuerdo político del gobierno del presidente Moreno con caciques, caudillos políticos de Guayaquil, quienes tomaron control de los hospitales y generaron todo este sistema delictivo. Es decir, cuando el coronavirus llega al Ecuador, ya encuentra un sistema hospitalario completamente devastado e infestado por la corrupción. Que el gobierno lo sabía y el gobierno no actuó a tiempo, dice Villavicencio. Nos acompaña María Paula Romo, ministra de Gobierno desde la capital de la República. Ministra, buenos días. Las alertas se prendieron hace 1 año, hoy tenemos las evidencias. ¿Qué pasó? O mejor dicho, ¿qué no pasó? Buenos días, Lenin. Qué gusto poder saludarles. Efectivamente, en el gobierno nacional hemos tratado de poner atención en aquellos sectores en donde la corrupción se quedó enraizada, principalmente porque luego de una época de bonanza y de corrupción normalizada, general, se concentró en sitios en donde todavía había recursos. La obra pública, gastos en tema de salud, por ejemplo, y hemos estado trabajando tanto en investigaciones puntuales como en respuestas estructurales. Un sistema unificado de compras de salud para nosotros era clave, lo trabajamos, está listo, porque de lo contrario teníamos más o menos 700 unidades desconcentradas haciendo compras de salud. Y es muy difícil controlar 700 unidades distintas, es un modelo creado para estar eventualmente fuera de control. Trabajamos en eso, lo hemos presentado ya, se está implementando ministra, y efectivamente hay que... 3 años, en 9 días son 3 años de gobierno. Perdón, Lenin, Ministra, escuché con interrupción. Sí, le decía que 3 años le tomó modificar el sistema de compras públicas. En 9 días son 3 años. Pero hay una cosa adicional, porque la denuncia de Villavicencio no solamente se refiere a que ha habido latrocinios en el sistema de salud pública, sino que también señala otra cosa muy puntual y que los toca. Se refiere a que los hospitales de Manabí y de otras provincias del país fueron repartidos por este gobierno a los asambleístas de las distintas provincias para obtener respaldos políticos. ¿Es o no es verdad? No, eso no es verdad y lo niego radicalmente, Lenin. Eso no es verdad. Ustedes han visto cómo se ha construido una mayoría programática en la Asamblea Nacional. Hace un momento ustedes decían mayorías móviles. En realidad no hemos tenido una mayoría móvil. Hemos construido un acuerdo político alrededor de 4 bancadas. La bancada de gobierno, la bancada de Creo, 2 bancadas conformadas por movimientos pequeños o locales que son BIN y BADI, y sobre esas bancadas hemos trabajado las leyes básicamente, unos pocos puntos de coincidencia probablemente en leyes que se han aprobado de manera unánime, pero fuera de eso lo que hemos hecho es un esfuerzo por tener acuerdos programáticos. Lamentablemente,
por supuesto, vemos casos de corrupción. ¿Y qué es lo que hacemos? No los barremos bajo la alfombra, no los ocultamos, no los disimulamos, no le hacemos un homenaje a nadie. Cuando los identificamos, los investigamos, los ponemos de manifiesto. Mire usted lo que acabamos de hacer ayer en Manabí. Es una investigación de la que estamos orgullosos. Llevamos varios meses en eso. Está vinculada a la construcción de obra pública, que es una de las formas como le han robado al pueblo y a la provincia de Manabí desde hace muchos años, en una situación muy delicada como fue la del terremoto y que luego se ha prolongado por años. Hace meses, tal vez un año ya, la Secretaría Anticorrupción identificó garantías falsas en el Hospital de Pedernales. Se dio de baja ese contrato, no se adjudicó el contrato porque se encontraron garantías falsas y hemos vigilado este contrato para dar con una posible red que está vinculada con otras instituciones en obra pública. ¿Se refiere usted a esa acción que hubo ayer, donde se detuvo a un asesor del asambleísta Daniel Mendoza y donde también se allanó la casa de un familiar de este legislador? Él pertenece a las filas de Alianza País, ha sido aliado del gobierno. Mire usted, hay 6 personas detenidas. Una de las casas está relacionada con un asesor de un legislador. No conozco que esté confirmada el allanamiento de la casa de un familiar, sino el de un asesor. Pero lo que usted dice es exactamente la prueba de lo que yo le estoy comentando. Nadie tiene patente de corso y si es que hay que investigar a las personas cercanas, aliadas, allegadas o miembros del gobierno, no será la primera vez que se enfrente el presidente Moreno y este gobierno a ese dilema. Bueno, o es la prueba de que no hay patente de corso o es la prueba de que se pelearon los compadres también, ¿no? No, para nada, Lenin, para nada, y esa no es pues una cosa que nosotros estemos dispuestos a aceptar. Nadie tiene patente de corso, no es un problema de pelea de compadres, es que si alguien tiene que ser investigado, lo será, independientemente de cuál sea su posición política, si es amigo, si es aliado, si es enemigo. Nadie puede ser aliado y amigo del gobierno o del país si es que usa recursos públicos de manera indebida. Esa ha sido la posición del presidente Moreno desde el primer día. Tenemos desde ex vicepresidentes procesados, altos cargos, ex ministros. El presidente Moreno ha dado muestras de que no hay nadie que reciba protección. Aquí tiene que imponerse la justicia y eso es lo que va a suceder, aunque resulte muy costoso políticamente, porque preferiríamos decir que no pasa nada y, como vimos en el gobierno anterior, pasar años disimulando, pasar años ocultando y luego simplemente victimizarse, que es la estrategia que hemos visto. No lo hacemos. Ministra, enfrentamos el problema, investigamos a los involucrados. ¿Esta investigación la encabezó, la ha desarrollado la Oficina Anticorrupción de la Presidencia? Se lo pregunto porque ya es hora, ¿no?, de que hagan una. Esta investigación de los allanamientos de ayer está vinculada con otra investigación que sí hizo la Secretaría. Los allanamientos de ayer los trabajamos directamente entre la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. Llevábamos varios meses en esto, pero en efecto un origen de esta investigación fue el trabajo de la Secretaría Anticorrupción que echó abajo la contratación, la adjudicación del Hospital de Pedernales que tenía garantías falsas. Es una de las ramificaciones de esa investigación, efectivamente. Ministra, la fiscal Diana Salazar ha señalado textualmente que lejos de coadyuvar con la investigación penal, la Oficina Anticorrupción de la Presidencia alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencia. Estos señalamientos son acciones lo suficientemente graves para que se inicie una investigación contra los funcionarios de esa oficina. Sin embargo, el gobierno ha salido a respaldarlos y es allí donde no se entiende nada. La Secretaría Anticorrupción tiene un trabajo distinto al de la Fiscalía General del Estado. La Fiscal General del Estado, la Fiscalía General, es la titular de la acción penal, participa en los procesos, acusa, investiga y demuestra la comisión de un delito. Y para eso tiene miles de funcionarios a lo largo y ancho del país. Y hace un trabajo que el gobierno respeta, reconoce, respalda. La Secretaría Anticorrupción es una oficina de 20 personas que no tiene potestades jurisdiccionales, que no tiene la titularidad de la acción penal, que básicamente tiene la tarea de diseñar e
e impulsar políticas públicas de prevención, de sanción, de recuperación, que trabajó con otras instituciones en la ley de extinción de dominio, que esperamos que sea también parte de la agenda inmediata de la Asamblea Nacional y que tiene competencias diferentes. Si es que en algún momento ha interferido con el trabajo de la Fiscalía General del Estado, entonces nosotros lo hemos conversado ya con la fiscal para evitar cualquier interferencia, cualquier malentendido, cualquier superposición de funciones. Pero no es solo son la dos fiscal, entidades que tienen tareas diferentes. Pero no solo la fiscal, ministra, sino también el Consejo de la Judicatura en pleno y la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quienes le dicen al funcionario de la Gasca que trabajar por un fin interfiriendo en las acciones que realizan los órganos jurisdiccionales y autónomos que tienen por mandato de ley combatir la corrupción de forma técnica, jurídica e independiente puede ser igual de peligroso que no actuar. En tal virtud hacen un llamado a respetar la independencia de las funciones, especialmente a la función judicial, sumando esfuerzos para luchar contra la corrupción de forma técnica, jurídica e institucionalizada. ¿Usted cree que por allí también hay confusiones? He hablado con los representantes tanto de las funciones de la función judicial como con la fiscal general de este tema. Se refieren a un caso en particular y a unas declaraciones en particular del secretario anticorrupción y efectivamente nosotros lo que hemos dicho y hemos sido muy claros al interno y en esta conversación no hay funciones que se puedan superponer ni confundir. El Ejecutivo no tiene funciones jurisdiccionales. Sí nos interesa el diseño de políticas anticorrupción, para eso hay una pequeña oficina destinada con ese propósito. No es la tarea de la Secretaría interferir en las investigaciones, no es la tarea tener potestades jurisdiccionales y, por supuesto, hemos hablado para corregir cualquier malentendido. Entre eso y, por supuesto, mantener el respeto a las funciones, nosotros hemos sido los primeros en dar ejemplo. Creo, Lenin, que hace mucho tiempo no vemos un gobierno que se abstenga de cualquier comentario respecto de una sentencia, que no le diga qué hacer, porque es lo correcto, por cierto, no es un mérito, es lo correcto, pero creo que en ese marco de respeto, de no interferencia, de independencia, el gobierno ha dado un buen ejemplo. Ministra, y eso es exactamente lo que nosotros esperamos de las otras funciones. Vamos al tema de la crisis sanitaria. ¿Cuántos son los fallecidos que deja el coronavirus en el Ecuador? Se lo pregunto porque una es la cifra que da el COE, pero otra muy distinta a la que nos muestra una dependencia que depende de su cartera de Estado, del Ministerio de Gobierno. Me refiero al registro civil. El registro civil dice que en abril murieron 17.000 personas en Ecuador, en marzo 8.500 personas, 25.500 ecuatorianos, cuando el promedio histórico es de menos de 2.000 muertos por mes. La cifra que da el COE habla de 3.300 confirmados y 1.500 probables. Los otros 21.000 fallecidos, nadie los cuenta. Empiezo, Lenin, con una precisión. El registro civil no depende del Ministerio de Gobierno, sino de otras instancias que están relacionadas con DINARDAP, y el Ministerio de Telecomunicaciones no hace parte de la estructura del Ministerio de Gobierno. Pero ahora respondo la pregunta de fondo que tiene que ver con las cifras de fallecidos. Las cifras que nos da el Ministerio de Salud y que se transmiten a través del COE no muestran el panorama total, muestran una parte de la realidad. ¿Cuántas personas se han contagiado, que se han hecho una prueba? Porque podemos tener muchos contagiados que no se hicieron la prueba o que son asintomáticos, pero de las personas que se hicieron la prueba y dieron positivo, ¿cuántas personas han fallecido? Esa es una parte de la realidad. ¿Qué hemos hecho nosotros? Decir, es mucho más grave la pandemia y sus efectos que las personas que alcanzan o que alcanzaron a hacerse una prueba, para poder evidenciar la gravedad de esa crisis, la gravedad de la afectación de la pandemia. Añadamos cifras adicionales, como por ejemplo las del registro de defunciones. Nos sirven para tener clara la gravedad de la pandemia, pero también nos sirven para conocer su evolución. Y por eso hemos podido ver un pico en donde llegamos a tener 600 defunciones en un día y luego ya regresar a un número más cercano a lo que era enero, sin coronavirus, 60, 65 fallecimientos por día, me refiero a Guayaquil y a Guayas. En el Ecuador hay más o menos 72.000 personas fallecidas cada año y esa cifra se modifica por algunas circunstancias en este
este caso, el mirar la diferencia nos permite, entre otras cosas, mirar las consecuencias de lo que ha hecho el coronavirus. ¿Es solo el coronavirus? Probablemente la mayor parte de esas cifras sí, pero hay científicos que investigan una posible coincidencia de algunas otras enfermedades, como por ejemplo el dengue, chikungunya y zika, que estaban en su punto más alto en la provincia de Guayas y de Los Ríos antes de empezar la epidemia de coronavirus. Pero ahí están las cifras, todas hacen parte de un panorama global. La afectación del coronavirus en el país y en otros países se subestima, se subregistra con los datos de los exámenes, pero se puede complementar con otra información como nosotros lo hemos hecho. Ministra, en el tema del cambio de semáforos, el gobierno ha cedido la responsabilidad de abrir la economía a los gobiernos locales. Sin embargo, no se está entregando desde hace meses los recursos que por ley les corresponde. ¿Cómo se asume las consecuencias de abrir la economía si no hay plata para prepararse ante la posibilidad de un rebrote? Lenín, el gobierno no ha entregado ninguna competencia ni la ha cedido. Ha compartido la responsabilidad sobre el momento y el grado de apertura de la economía, el momento y la velocidad para recuperar actividades como una responsabilidad compartida con los municipios. No ha significado una entrega de responsabilidades ni menos una delegación de competencias, pero creemos firmemente que luego de sostener desde el COE Nacional 47 días de aislamiento con una responsabilidad exclusiva desde el gobierno central y las entidades de ese gobierno, entonces los municipios son los más cercanos a la población y que nos ayudan a tomar la temperatura. Y permítame ponerle el caso de dos cantones que pasaron a amarillo, Daule y Palora. Palora, en Morona, Santiago, es un cantón que está básicamente, su actividad económica tiene que ver con la siembra, con la venta, con la exportación de pitahaya. Esa es una economía, ese es un modelo, sus necesidades son unas. Su preocupación mayor no tiene que ver con aglomeraciones urbanas. En el caso de Daule, sí es diferente el modelo económico y su cercanía a Guayaquil y a los cantones que hacen lo que algunas personas llaman el Gran Guayaquil. Esta cercanía nos pone otras condiciones para esa apertura. ¿Quién tiene ese termómetro? Los alcaldes lo tienen de mejor manera. La próxima semana vamos a seguir acompañando a más municipios a hacer esta apertura. No es una delegación, no es una entrega de competencias, es compartir la responsabilidad sobre algo que los municipios tienen muy bien el pulso. Pero es más fácil ser responsable con la plata que sin la plata que por ley se les debería haber entregado y que ustedes ya tienen pues algunos meses de atraso. Así es, Lenin. Para el gobierno también sería mejor manejar la crisis con reservas. Para el gobierno también sería mejor manejar la crisis con disciplina fiscal anterior para poder tener acceso a líneas de crédito. Para el gobierno también sería mejor poder asignar recursos a los municipios si es que el barril de petróleo costaría $50 como lo pronosticamos en diciembre del año pasado. Para el gobierno también sería mejor manejar la crisis sin que 2 oleoductos se hayan roto. O si no hubiera corrupción, ¿no? Si no hubiera toda esta corruptela en las entidades públicas, estos sobreprecios y gente que se hace rica de la noche a la mañana, antes y también ahora. También, Lenin, también sería mejor el asumir esta emergencia sin corrupción, sin estafas, sin sobreprecios, sin personas que tratan de enriquecerse vendiendo mascarillas, sin alteraciones del orden público. Ese sería un escenario ideal, efectivamente, ojalá lo podamos lograr, pero el escenario que tenemos, un escenario de crisis económica, de crisis social, un escenario de pandemia, este es el escenario que nos ha tocado enfrentar. Y este es el escenario en el que necesitamos unidad, disciplina, trabajo para enfrentar la adversidad. Por supuesto, sanciones para quienes cometan irregularidades, sanciones para quienes no cumplan las medidas que nos hemos impuesto para atender la emergencia, sanciones para quienes no hagan su trabajo. Pero también, Lenin, y solo permítame 30 segundos, reconocer que así como hay funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción y que están siendo investigados, como hay ciudadanos que han puesto sobreprecio a las válvulas de los tanques de oxígeno, así como hemos tenido muchos problemas, también esta pandemia ha sacado cosas buenas. También hemos tenido miles de personas, médicos, enfermeras, policías, militares, trabajando todos los días sin descanso, arriesgando su vida. También hemos tenido ciudadanos haciendo donaciones, voluntarios, ayudándonos todos a alimentar a la población. La pandemia ha sacado lo peor y lo mejor de nosotros, como suele suceder en las crisis, y creo que tenemos que ver el panorama completo. Hay, por supuesto, temas que son reprochables, que
que indignan y que tienen que ser sancionados, pero también hay muchas cosas que debemos reconocer y sobre esas inspirarnos para enfrentar el futuro. Ahora, el presidente Moreno ha pedido a los asambleístas que dejen por fuera de la ley humanitaria, del proyecto de ley humanitaria, todo lo relacionado con contribuciones. Una acción de última hora ante la falta de respaldo político a su propuesta. Le pregunto, ministra, ahora sí, con esta solicitud del presidente, ¿confían en tener los votos para que se apruebe el proyecto? Sí, Lenin, confiamos en que se aprueben ambos proyectos. Los dos proyectos de ley que la Asamblea probablemente votará el día de hoy tiene todavía unas 48 horas para pronunciarse, así que confiamos que lo hará y confiamos en que lo hará de manera positiva. Los dos proyectos son muy importantes para el país, para la coyuntura y también para el mediano plazo. En el caso de la ley de apoyo tributario tenía un componente de contribuciones, tenía un componente de recaudación, pero también tiene un componente que es el corazón de la ley, que tiene que ver con la posibilidad de llegar a acuerdos. Si no podemos llegar a acuerdos, las empresas van a optar por despedir, porque no van a poder llegar a acuerdos con facilidad con acreedores, con arrendatarios, con empleados. Las pequeñas y las grandes empresas necesitan tener esta herramienta, poder llegar a un acuerdo para postergar sus pagos, para reprogramarlos, para ajustarse mientras pasa la parte más dura de la crisis. Eso es lo que el presidente ha escogido el día de ayer. Ha dicho, no hay problema, sacrifiquemos algo que es muy importante, porque la falta de recursos también es una realidad. Sacrifiquemos algo que es muy importante, que es la recaudación, y concentrémonos en lo que parece tener un consenso, que no haya pretextos para rechazar la ley, que no haya ningún motivo que nos impida, que nos dificulte llegar a un acuerdo para salvar empleos. Salvar empleos debería ser la prioridad y eso es lo que el presidente ha escogido en la ley humanitaria. La otra ley, la de ordenamiento de las finanzas públicas, nos debería también dar un respiro para que las señales sean importantes, obtener recursos, poner en orden la casa. Lo hemos intentado hacer durante estos 3 años ya, lo hemos logrado en alguna medida, pero si nos vemos en el espejo de Colombia y de Perú, han accedido a 2 líneas de crédito cada uno de más de 10.000 millones de dólares. Y lo digo con independencia de sus propias reservas, líneas de crédito. Nosotros, cuando queremos acceder a crédito en condiciones similares a las de nuestros vecinos, que nos dicen que tenemos que poner la casa en orden, que no podemos tener un caos en nuestras finanzas. Es razonable, es una buena señal, es importante, son leyes buenas para el país y esperamos que sean respaldadas en la Asamblea. Y poner en orden la casa sí que les ha tomado tiempo. Ministra María Paula Romo, le quiero agradecer por habernos acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. Un gusto, Lenin. Muchas gracias a usted. Buen día. Buen día. Y al volver estará con nosotros Ronnie Aliaga, asambleísta Revolución Ciudadana. Réplica a Fernando Villavicencio sobre el cordón umbilical que une al correísmo con el morenismo. Ya regresamos. Fernando Villavicencio, respecto a la corrupción y el vínculo que une al correísmo con el morenismo, evidenciado en el proyecto urgente humanitario con la creación de 2 nuevos impuestos, afirmó lo siguiente. Estamos hablando de la creación de miles de empresas de cartón. Póngale el ojo, señora fiscal, a la construcción del hospital de Pedernales este rato. Póngale el ojo a lo que pasó. Está publicado un reportaje a la construcción de los 4 hospitales, del hospital de Guayaquil, de Machala, el hospital de Quito y el hospital de la provincia de Manabí, del Seguro Social. Estamos hablando de 600 millones de dólares. Esas obras fueron construidas bajo la administración del señor Richard Espinosa y no hay un solo procesado en este caso. Es el mismo sistema de arroz verde, es decir, entregan un contrato a dedo. Aquí hay un acuerdo, yo quiero denunciar esto, aquí hay un acuerdo entre el viejo correísmo, volumen 1, y el correísmo, volumen 2. Es decir, aquí no ha cambiado casi nada. Ronnie Aliaga, asambleísta por Guayas del correísmo, ha solicitado el derecho a la réplica. Legislador, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenín? Muy buenos días, un saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Estas convergencias y desacuerdos a los que hace referencia Fernando Villavicencio y que señala se han evidenciado debajo y encima de la mesa, ¿demuestran que existe un reparto de prebendas o se trata más bien de coincidencias ideológicas sobre un modelo que privilegia al Estado por encima del individuo? Miren, no hay nada más falso que eso. Moreno representa la reinstalación de la corrupción en el país.
que exitosamente fue desterrada en el gobierno de Rafael Correa. La reinstalación de la histórica corrupción de la partidocracia, manejada por los viejos personajes de siempre, personajes nefastos. Aquí les traigo unas imágenes. Mire, estas personas son las que le tendieron la mano al señor Moreno. Con estas personas ha estado gobernando. A ellos les da su apoyo. Ellos son los que le están defendiendo sus leyes. Estas personas son las que él decía que tenemos que, en su momento, van a ser presidentes. Estos son los que cogobiernan con Moreno. Aquí no vengan a tratar de confundir a la ciudadanía que hay un supuesto pacto. Aquí, si se han quedado unos cuantos oportunistas del lado del gobierno, son personas que si en algún momento estuvieron al lado de la Revolución Ciudadana, estuvieron por conveniencia y no por convicción. Son traidores a los principios y al legado de la Revolución Ciudadana. Oiga, pero de las fotos que usted me muestra, hay un montón de fotos de muchos de esos personajes también con Rafael Correa. Le pregunto, ¿es factible que una década de convivencia bajo el liderazgo autoritario de Rafael Correa haya terminado creando amistades y complicidades y que esto a su vez influya hoy en la inclinación variable de ciertos votos? Pero mire, no podemos hacernos los ciegos ante lo evidente. Todo el mundo sabe el secreto a voces del manejo de la corrupción en los hospitales, en CENEL, por parte de la familia Bucarán. ¿Qué sabe Bucarán que había en Panamá que le afectaba al presidente Moreno y con eso lo han presionado y por eso está aquí en el país? O la misma reunión que tuvo con la banca. Aquí está, la banca. En esa reunión, el presidente Moreno dijo que le estaba cogiendo odio a los que habían votado por él. Y gracias a ese odio es que en este momento el pueblo ecuatoriano está sufriendo muchísimo. Sabemos que están defendiendo a la banca, a los grupos económicos de poder. Y lamentablemente esto es callado, solapado y aupado por ciertos sectores de los medios de comunicación que han permitido todo este desastre el que estamos viviendo en este momento en el Ecuador. Ronnie, ¿usted se cortaría la mano por todos los miembros de la bancada correísta o allí se aplica el beneficio de inventario? Mire, yo tengo que responder como Ronnie Aliaga, ese ha sido el gran problema aquí. Nosotros somos una bancada sólida, yo no tengo que dudar por ningún compañero, pero aquí lo que es cierto es que es un pacto con los poderes fácticos. Estimado Lenín y pueblo ecuatoriano, no podemos dejar de ver la realidad que estamos viviendo. Es increíble toda la mortandad que se ha creado por la inoperancia, por la manera ineficaz en que han manejado una crisis. Mire, tienen a un vicepresidente que se quiere dar un paso al costado diciendo yo no soy parte de este gobierno corrupto y él ha sido cómplice. ¿Dónde están las denuncias? El vicepresidente lo ponen a hablar porque al presidente ya no le creen nada. A Moreno nadie le cree, lo ponen a mentir a Otto. Y como no sabe qué decir, en este momento que se presentan casos de corrupción de una manera miserable, jugando con la vida y con la salud del pueblo ecuatoriano, no sale a denunciar. Queremos ver, pues, qué pasa, qué privilegios tiene el señor Granda del IES con la señora Ocles. Lo que pasa, la gran diferencia es que el señor Granda sigue tan campante como Johnny Walker. ¿Qué pasa con el caso de corrupción del día de ayer, de un asesor, de un legislador perteneciente a la bancada de gobierno? Entonces esas son las cosas que realmente indignan a los ecuatorianos y que no podemos permitir que nos incluyan a nosotros en esa colada, pues. La corrupción que ha brotado en los establecimientos de salud por la catástrofe del coronavirus, según Fernando Villavicencio, es un reflejo de lo que ocurrió con grandes proyectos de salud en el gobierno de Rafael Correa. Esos hechos de corrupción son innegables y ya que usted hablaba pues de la corrupción me hizo acuerdo también de Manabí, de la refinería del Pacífico y de lo que pasó con la plata del terremoto. Mire, ¿y quiénes han hecho pronunciamientos sobre eso? Un pseudocontralor que todavía no muestra la acción de personal en la Asamblea Nacional, una Fiscalía General del Estado que no tuvo el puntaje suficiente y que hasta el momento, para mí, no ha cumplido con su trabajo de investigar el caso de corrupción más grande de la historia del país, de los INA Papers, que ya hasta se filtraron las asistencias penales internacionales, que ya están en Ecuador, la información de Suiza y de Panamá, y no hace absolutamente nada. Una Corte de Justicia que le responde al régimen, un Consejo de Participación Ciudadana, electo democráticamente, que fue destruido para construir la mayoría que les conviene. Esas personas, ¿usted cree que tienen validez para decirnos a nosotros lo que
que ha estado mal cuando sabemos que es una estrategia de persecución política, la judicialización de la política? El pueblo ecuatoriano ya no se deja engañar. A propósito de lo que usted señala, usted ha acusado públicamente y formalmente a Lenín Moreno por el caso INA Papers, por tráfico de influencias en la contratación de Coca-Cola Sinclair, pero resulta que Lenín Moreno no estaba a cargo de esa contratación. Quienes la manejaban directamente eran Rafael Correa y Jorge Glass, así como todos los megaproyectos estratégicos de este país. Le pregunto, Ronnie, ¿todos son culpables o todos son inocentes? Yo le pregunto a usted, ¿cuántos reportajes objetivos han sacado de esta cadena televisiva sobre el caso de los INA Papers? Pero primero respóndame a la pregunta que le hice. Yo le estoy ¿Son todos diciendo, culpables o son todos inocentes? Mire, este es porque usted siempre nunca quiere contestar nada. ¿Sí ve esta Porque foto? yo soy el que entrevista a Ronnie. ¿Ve esta foto? Cuando usted me invita a un programa de entrevistas, con los medios de comunicación. Mire, este es usted el lo que pacto. me dice es que solamente sus amigos son inocentes y y que aquellos a quienes usted respaldó antes, ellos son los responsables. Aquí está. Aquí está, ese es el pacto. Cuando yo le hablo de Moreno y cuando le digo pero de la yo también le puedo investigación, mostrar una foto donde está Rafael Correa y Jorge Glass levantándole la mano a Lenín Moreno. Pues una foto no demuestra nada. Ah, no demuestra nada. Aquí está el pacto. ¿Por qué la prensa calla? Aquí está el pacto con la prensa. ¿Por qué no investigan al presidente Moreno? ¿Por qué en el caso Bochornos, ya tenemos una sentencia? Y en el caso de INA Papers, denunciado en febrero del año pasado, ni siquiera tenemos una acusación. La señora fiscal sabe que la información es cierta, tiene el número de cuenta, tiene las transacciones, tiene las facturas de las compras y no se ha dignado a acusar a nadie. No tenemos ningún allanamiento, no tenemos ningún detenido. Y según usted, la culpa es de los medios de comunicación, pues no, de que no se investigue. Le estoy preguntando qué equivocado que está asambleísta Aliaga. Reportajes investigativos han sacado. Dígame ustedes, esta cadena, ¿cuántos reportajes investigativos han sacado? ¿Y cuántos titulares tendenciosos? Bueno, usted le hemos dado todo el espacio que ha solicitado para que haga las denuncias. Se lo estoy respondiendo, asambleísta. Ya, pues. Entonces, ¿cuántas veces no lo hemos invitado a usted para que venga acá a expresar sus denuncias en relación a INA Papers? Mire, ¿cuántas? ¿Recuerda? ¿O tiene también mala memoria? Y solamente se acuerda de las cosas del gobierno del morenismo y no del correísmo. Mire, cada vez que se intenta hablar con usted sale hablando y ya le mostré la foto y ya me cansé de levantarle la foto para que usted vea a quién defiende y cuáles son los intereses. Nosotros defendemos la vida de los ecuatorianos, hay otros que en este momento están defendiendo a las empresas, están defendiendo los recursos económicos y sobre todo están solapando la corrupción. Es el deber y la reivindicación histórica que debería tener la prensa en este momento, libre e independiente, de sacar toda la información. Aquí no estamos pidiendo que oculten nada, aquí estamos pidiendo que expongan todo. Es lo que deberían hacer y que el pueblo ecuatoriano sea quien saque las conclusiones al final del día. Queremos agradecerle al asambleísta Ronnie Aliaga por haber comparecido hoy y participado en Contacto Directo, una vez más. Son las 7:40, vamos a una pausa y regresamos. Seguimos con información, 7 de la mañana, 43 minutos. La Comisión Nacional Anticorrupción le pide al presidente Lenín Moreno que rectifique los nombramientos de su delegado ante el IES y del nuevo secretario del Servicio de Gestión de Riesgos. En una carta, el organismo denuncia el reparto de cuotas políticas del régimen. Los miembros de la Comisión Ciudadana contra la Corrupción dirigieron una carta al presidente Lenín Moreno, al vicepresidente Otto Sonnenholzner y a la ministra de Gobierno María Paula Romo. El documento está firmado por los 13 integrantes del organismo, quienes le dicen al régimen que hay indicios de que el IES, los hospitales públicos, la cuota política diplomática y el servicio de gestión de riesgos son mecanismos de negociación para conseguir una mayoría legislativa. La comisión le dice al régimen que la permanencia de ciertos mandos medios identificados con el gobierno anterior es inaceptable. Y por eso le pide al presidente que rectifique, entre otros, los nombramientos de Jorge Guates como presidente del Consejo Directivo del IES y de Rommel Salazar como nuevo secretario de Riesgos. Los comisionados también tienen claro que la Secretaría Anticorrupción del gobierno no debería existir y se debería además reformar el funcionamiento de la corrupción en compras y contrataciones. Los miembros de la comisión esperan que el gobierno escuche sus pedidos y haga una verdadera reforma en su último año de gestión. Hace una semana la comisión denunció sobreprecios en 23 contratos de compras de 7 hospitales públicos. Bien, y de esta manera concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos, Lenín. Que tengan todos un buen fin de semana. En la medida de lo posible, permanezcan en sus casas.